En el capítulo 14, del versículo 25 al 33 del Evangelio según San Lucas, se encuentra una serie de dichos de Jesús, que posiblemente el autor del Evangelio los tomó de distintas tradiciones o de una lista de dichos. Alguno de esos dichos también lo encontramos en el Evangelio según San Mateo. Ahí se nos dice que una multitud acompañaba a Jesús y él les dijo: el que quiera seguirme debe tomar su cruz, el que quiera seguirme debe amarme a mí más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Exigencias muy fuertes. Y después pone dos ejemplos. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no hace primero cálculos? No sea que comience a cavar los cimientos y a edificar y deba parar la obra porque no tiene con qué continuarla y todos los que pasen se burlen. ¿O qué rey que va a entrar en combate no calcula primero sus fuerzas? No sea que el contrincante tenga más fuerzas y convenga hacer un armisticio, un tratado de paz. ¿Cómo interpretar esto? ¿Habrá sido todo dicho en el mismo momento y una cosa tendrá que ver con la otra, o serán cuestiones separadas que el autor del Evangelio o el último redactor unió en este párrafo? Vaya uno a saber. Pero yo quisiera hoy quedarme con esto de calcular. Calcular qué tenemos para edificar la torre, calcular qué fuerzas tenemos para combatir con un enemigo que posiblemente tiene más fuerzas que nosotros. El problema del cálculo lo tiene sobre todo el neurótico obsesivo, y la mayoría de nosotros somos neuróticos obsesivos. Algunos más obsesivos que otros, y nos gusta calcular, y está bien calcular, y es necesario calcular, pero para calcular hay que ser muy honesto, para calcular hay que ser capaz de ver cuáles son nuestras posibilidades y también nuestras deficiencias, nuestras flaquezas, nuestras fragilidades, nuestras falencias. Estos días, escuchando un poco los noticieros, veo que muchos políticos se acusan mutuamente de ser ladrones. Los otros son los ladrones, nosotros no. Y los otros dicen: no, ustedes son los ladrones, no nosotros. Y a nivel de iglesias, ¿cuántas veces nos encontramos con a los otros? Lo único que les importa es sacar dinero, se aprovechan de la gente, buscan a las viudas y recorren el mundo entero con tal de conseguir un prosélito. Nosotros no. Y los otros dicen lo contrario. Entonces, primero ser honestos. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y si en algún caso uno encuentra que son más las debilidades que las fuerzas, nunca se olvide que de nuestro lado tenemos la gracia de Dios, y con esa gracia somos capaces de hacer muchísimo más que lo que nos podemos imaginar. Por eso el mismo Jesús dijo: ustedes harán cosas más grandes que las que hice yo. Confiemos en la gracia, pero sin desconocer cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras limitaciones. Hay un enfermo que es muy difícil de curar, el que no reconoce su enfermedad. Y este enfermo puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una sociedad. Puedo ser yo, puede ser vos. Reconozcamos cuáles son nuestras falencias, pero pongamos toda nuestra confianza en la gracia de Dios. Y ahí animémonos a empezar a construir esta torre que sea capaz de albergar a muchas personas, esta torre
que sea capaz de dar cobijo a todos aquellos que andan por el mundo buscando quien los abrace, quien los comprenda, quien los acepte como son. Con la gracia de Dios, esto es posible. Los santos pudieron, y de hecho cuando leemos las vidas de los santos, vemos que algunos en un aspecto, otros en otros, siempre se dedicaron a socorrer a personas que en su época, en su contexto vital, estaban desprotegidas, marginadas, estigmatizadas. Ojalá hoy también nosotros podamos entrar en esta cadena de santos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras dolencias, pero confiando plenamente en la gracia de Dios. Con esa gracia podemos. Adelante, adelante. Que nadie jamás quede fuera.